Buenas noches, bienvenidos al Banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy que vamos a hablar de política financiera, de los éxitos que se pueden tener en las economías como la nuestra si hay aplicaciones que se desarrollan en base a la planificación. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Rafael Sayagüez. Es un destacado hombre de las finanzas, español costarricense, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y empresarial, ha asesorado en materia de estructuración tributaria local e internacional, transacciones multijurisdiccionales, reorganización corporativa y asesoría de inversión a grupos regionales, multilatinas y multinacionales. Ha sido reconocido como el Eminent Practitioner por Chambers América Latina y también Learning Individual por Legal 500. Es un hombre con una destacada participación en actividades con empresas de auditoría financiera. Doctor, gracias por darnos de su tiempo y compartir de sus experiencias. Y lo hablábamos antes de entrar en este diálogo, en momentos difíciles que estamos atravesando a través de las economías de la región centroamericana y del Caribe, donde usted tiene una amplia influencia con Marketplace. Qué gusto saludarle. Buenas noches. Igualmente, Rosendo, muchísimas gracias por la invitación y un gran placer estar con usted y con toda su teleaudiencia el día de hoy. Bueno, en principio quiero que revisemos las perspectivas de crecimiento económico que ustedes revisan en la región y cómo involucrarnos en esos procesos que nos permitan alcanzar un desarrollo mucho más sostenible. Y si pensamos en Honduras, ¿por qué no aspirar a lo que otros países de la región en su momento han logrado? Caso de Panamá, caso de Guatemala. Si bien es cierto, las proyecciones para los próximos años hablan de un 4% de crecimiento, ustedes los que viven a profundidad los estudios, estos crecimientos económicos no nos van a llevar a nada. Hay que pensar más a fondo, pero la gran interrogante que se plantea, ¿cómo lograrlo? ¿Qué recomiendan? Nuevamente con usted, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, como conversábamos antes de iniciar el programa, claramente estamos en momentos donde nuestra región nuevamente se encuentra enfrente de múltiples retos, de grandes encrucijadas y momentos donde estamos tomando muy probablemente decisiones muy importantes que van a tener un impacto sobre lo que es la evolución y el crecimiento de nuestros países hacia adelante. Comentaba usted ahora, por ejemplo, las perspectivas generales de crecimiento. Una de las razones por las que, por ejemplo, nosotros mismos como Deloitte hemos decidido hacer inversiones importantes en los últimos meses en nuestro nuevo marketplace, que es la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que claramente son 7 países que nos une a mucha historia, pero sobre todo flujos comerciales y relaciones comerciales importantes. Si ponemos en perspectiva esta región, en general podríamos decir que comparado al resto de las economías más maduras, estamos teniendo crecimientos importantes en promedio por encima del 3.5 y algunas de nuestras economías, como por ejemplo Panamá, República Dominicana, y hasta hace poco, una semana, el nuevo forecast para Costa Rica también ya lo puso. Países que están proyectando crecer a por lo menos un 4%, 4,2% de acá al cierre del año. Y el resto de nuestra región en promedio llegando casi, cuando sumamos a todos nuestros países, a un 4%. Comparado a los porcentajes de crecimiento que estamos viendo en los países europeos, en las economías en general, por ejemplo, de la OECD o la OCDE, del mismo Estados Unidos, podríamos decir entonces que claramente la región representa una oportunidad porque estamos teniendo un crecimiento más alto y tal vez más acelerado que el ritmo promedio de la economía.
Habiendo dicho eso, hago como mías sus palabras y es el tema de cómo hacemos para crecer más, porque la realidad es que, como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? En este sentido, pensar que nosotros, porque estamos creciendo un punto más o incluso 2 puntos más que lo que podría ser el promedio mundial, que eso entonces nos pone en una situación real de ventaja. El problema que tenemos es que para que nuestras economías verdaderamente puedan compensar los otros retos que tienen enfrente, como su déficit fiscal, el nivel de endeudamiento público, el rezago que hemos tenido particularmente exacerbado por de la terrible crisis que vivimos en todas nuestras jurisdicciones después de la pandemia y en lo que ha sido los procesos de reactivación de la economía. La realidad es que esos rezagos y esos déficits que tenemos en tantas áreas requieren que nuestros países crezcan por lo menos un par de puntos más para que la economía pueda ir generando los ingresos necesarios para que efectivamente tengamos el nivel de dinamismo, el nivel de crecimiento y sobre todo el nivel de capacidad de inversión pública y los incentivos para el sector privado para que podamos generar ese círculo virtuoso de desarrollo económico que tanto necesitamos en este momento, ¿Y ¿verdad? a dónde habrá que ver para tener crecimientos más sostenidos? Y como usted dice, no pensar en ese 4%, que si bien comparado con las otras economías que están creciendo un 3,5%, hay quienes nos dicen, ah, qué bueno, ustedes van con un 4%, pero al revisar la realidad, hay economías que no están creciendo ese 4%, pero son mucho más robustas que las de la región Sí, centroamericana. No podemos tener el comparativo del crecimiento de Honduras frente a lo que puede representar el crecimiento económico de Colombia, por decir algo, el mismo México. correcto. Pero, doctor, ustedes con sus estudios, ¿qué recomiendan ahora que, por cierto, muchos países de la región van a experimentar cambios? Tendremos nueva administración en Uh -huh. Honduras en menos de 90 días, Costa Rica igual irá a elecciones y en mayo tendrá cambios, viene también el Uh proceso de -huh. Guatemala. ¿Hacia dónde habrá que ver? Porque aquí vemos Panamá de repente, pero Panamá tiene un gran respaldo en la economía del canal. Costa Rica en el tema del Correcto. turismo, República Dominicana igualmente, usted lo conoce muy bien. Pero ¿qué para Sí. Honduras, doctor? Muy interesante. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el concepto de pretender que hay una sola receta o una sola receta mágica que podamos aplicar a todas nuestras jurisdicciones por igual, nos van a dar el mismo resultado, van a tener el mismo beneficio, claramente sería de desconocer que efectivamente hay, si bien es cierto, hay temas transversales y que son fundamentales y necesarios para todas nuestras economías. Claramente existen situaciones muy puntuales que cada país tiene que resolver y que no necesariamente se replican a nivel del resto de los países. Y veamos, por ejemplo, el caso de Honduras para después tratar de hacer algunas comparaciones con algunos de los vecinos. Si vemos, por ejemplo, creo que son las cifras del Fondo Monetario Internacional al 2024, del Fondo Monetario proyectado Honduras con un crecimiento del 3,6 para el 2024, están proyectando 3,7 para el 2025 y el Banco Mundial sigue diciendo que eventualmente Honduras debería de estar entre el 3,5 y el 3,8 para el mismo periodo. Como hablábamos antes, si comparamos incluso ese porcentaje que tal vez está en el cuartil medio del crecimiento de los países de Centroamérica y comparándonos también con Panamá, República Dominicana, podríamos decir, bueno, estamos mejor y a un ritmo más acelerado que el resto de las economías. Usted mismo lo decía, no podemos compararlo con el resto porque tenemos, primero, no podemos comparar el tamaño de la escala y el volumen y la población de lo que tiene un México o lo que tiene un Colombia, el tamaño de sus economías, el nivel de profundidad y desarrollo que tienen esas economías y por ende también el nivel, el tamaño y la capacidad de reinversión que tienen esos países, que entonces hacen que las diferencias y los gaps sean distintos.
Pero yéndonos específicamente a cuáles son los temas que podríamos ver que son individuales y después transversales para toda la región. Y empiezo por los últimos. En este momento estamos ante una grandísima encrucijada en Centroamérica, porque por un lado estamos en un punto de inflexión donde podríamos decir que tenemos grandísimas oportunidades para poder empezar a desarrollar y llevar nuestros países a otro nivel. Y ahí me refiero específicamente a una economía de nuevo que comparado con el estándar mundial está todavía creciendo. Dentro de todas las circunstancias que se están viviendo, los países han podido mantener una base estructural para seguir creciendo en inversión extranjera directa, siguen creciendo en sus industrias primarias según la especialidad de cada país. Y con todo y la volatilidad que hemos visto que se ha generado a nivel de lo que podríamos llamar el nuevo orden mundial que hemos estado viviendo particularmente en los últimos 6, 8 meses, nuestras economías siguen demostrando que, bueno, hoy tuvimos una crisis de este tipo, mañana tendremos otra, y la verdad es que Centroamérica, Panamá y Dominicana han vivido en algún tipo de crisis en todos los últimos años. Como me decía un gran empresario en una conversación hace un tiempo, me dice, el gran milagro de Centroamérica es que los empresarios podemos sobrevivir en cualquier tipo de crisis en la que nos pongan enfrente porque hemos vivido en crisis de una u otro tipo siempre. Y esa resiliencia que hemos mostrado como región es lo que incluso en contra de estos grandes vientos de frente que tenemos, nos está permitiendo crecer. Y si seguimos haciendo ajustes en las políticas y llegamos a tener gobiernos responsables que verdaderamente se enfoquen en las áreas críticas, podríamos seguir sosteniendo parte de este crecimiento. Pero digo que es una encrucijada porque así como hay grandes oportunidades, también tenemos grandes retos que son los que pueden definir el futuro de nuestra región. Y estos, que reitero, son transversales, serían, número uno, tenemos un gran reto en este momento en cuanto a la definición de nuestro crecimiento económico desde la perspectiva de el futuro de nuestro talento, de nuestra fuerza laboral. Yo creo que no hay absolutamente nadie ya a estas alturas que no haya reconocido que todos los procesos de transformación que estamos viviendo en este momento, donde ya no es acelerado, sino que son casi que a la velocidad de la luz que vivimos los cambios, que más que una revolución es una disrupción total. La nueva estructura del desarrollo tecnológico y la digitalización nos están enfrentando a una realidad donde nuestros países tienen que repensar cuál es el futuro de nuestro talento, de toda nuestra gente y de nuestras capacidades. Porque lo que sí es cierto es que aquella economía que no sepa rápidamente reenfocarse, realinearse y reconocer que tiene que hacer un cambio total del modelo de educación, formación, desarrollo y reentrenamiento de su población, de verdaderamente se va a enfrentar a problemas de capacidad de reacomodar su economía a lo que ahora los inversionistas y los compradores y los mercados internacionales verdaderamente van a requerir de los países. Segundo es la, perdón, por favor. No, no, por favor, doctor, continúe para no perder la línea y la idea. Sí, sí. A la par del concepto del talento humano, tenemos lo que es el gran disruptor, que es la brecha en tecnología y los procesos de transformación digital. Creo que todos ya estamos claros de el impacto que está teniendo el concepto de inteligencia artificial, automatización, machine learning y todos los nuevos procesos de transformación que están cambiando los modelos operativos y la forma en la que absolutamente todas las industrias y los negocios, sin importar su tamaño, sus diferentes líneas de operaciones y productos, están siendo disrumpidos. Y el talento y los cambios tecnológicos van completamente de la mano, porque la inteligencia artificial y todos estos nuevos cambios que ya hoy están siendo implementados por prácticamente una gran parte, si por no decir la mayoría de todas las organizaciones, están obligándonos a repensar cuál es el tipo de talento que necesitamos para poder seguir operando y creciendo los negocios. Y el tercer punto asociado a eso es volatilidad. Y en este caso, por ejemplo, nuestros países
tienen que en los próximos meses y preparándonos al comienzo del próximo año, redefinir cómo van a enfrentarse a la volatilidad que se ha generado, por ejemplo, a partir de los cambios en los conceptos de lo que son, por ejemplo, los nuevos aranceles establecidos por Estados Unidos y la guerra arancelaria que se ha generado como resultado de eso en todos los distintos mercados, cómo específicamente eso impacta las cadenas de suministro, las capacidades de producir, de tener certeza sobre la definición de precios, el impacto que tiene en crecimiento, contratación, etcétera. Cuando unimos, por ejemplo, solo esos tres conceptos, todos nuestros países, sin excepción, tienen necesariamente que redefinir su política pública para ser un socio estratégico del sector empresarial, del sector productivo, para que ambos puedan definir cómo reacomodar las necesidades en educación, lo que se llama el retooling y el reskilling, que es básicamente el rehacer las herramientas que le vamos a dar a nuestra gente y darle el reentrenamiento para que pueda adoptar todas estas nuevas tecnologías y pensar no en que van a ser sustituidos por la inteligencia artificial, sino para aprender cómo crear una relación simbiótica con la inteligencia artificial, donde la vamos a poner a trabajar con nosotros y para nosotros y no en lugar de nosotros. Esos tres puntos esenciales para todos nuestros países de enfocarse en sus planes de política pública y privada para los próximos meses. Muy bien, voy a hacer una pausa. Está con nosotros el doctor Rafael Sayagués. No hay que tener miedo a los cambios, a las transformaciones, pero cuando se piensa bajo un proyecto ya definido, no vivir bajo la improvisación, que ha sido uno de los grandes males de nuestros gobernantes, de nuestros gobiernos. Usted decía, doctor Sayagués, debemos aspirar a gobiernos responsables y comprometidos con el desarrollo de este mundo actual. Y desde luego en todo este proceso de inversión, sobre todo por la protección de la inversión, deben existir reglas claras, procesos claros. Dejo esta interrogante planteada, hago la pausa y luego lo escucho. Seguimos esta noche con el doctor Rafael Sayagués. Bueno, hablábamos de las responsabilidades que se deben tener del gobierno y también las reglas claras que planteamos antes de la pausa. Doctor, sigo con usted. Gracias. Sobre esos puntos importantísimos, y empecemos tal vez por el tema de reglas claras. Nuestros países, hay que estar total y absolutamente claros, somos importadores netos de capital. ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto, tenemos un nivel importante de inversión que se genera por parte de nuestros propios grupos empresariales, y recordemos que por grupo empresarial están tanto los grandes como los medianos, como incluso las pymes, las pequeñas y medianas empresas. El emprendedor de 1 o 2 empleados es alguien que contribuye a la inversión, al desarrollo, a la generación de empleo y por ende de consumo y de crecimiento y desarrollo económico. Pero la realidad es que nuestros países son importadores netos porque dependemos en una forma muy importante del nivel de inversión extranjera que podamos atraer. Y una de las realidades desde que nos convertimos en este mundo globalizado y al haberse básicamente eliminado las fronteras es que existe una grandísima facilidad para cualquier organización de tomar decisiones de a dónde invertir, cómo invertir, y hay una grandísima competencia internacional entre los países por ver quién es el que ofrece las mejores condiciones para poder invertir. Y yo como inversionista internacional, ¿qué quiero? Obviamente quiero que haya el talento necesario, tanto con las competencias, capacidades y la formación y la educación que requiero, pero por otro lado también necesito que haya el volumen necesario, o sea, que yo la demanda que pueda tener de talento la pueda satisfacer. Y ahí tenemos todo un tema a discutir de lo que es el gap y los déficits en educación general que hemos estado viviendo, sobre todo desde las épocas de pandemia. Por otro lado, como inversionista quiero
ver cuáles son los regímenes de incentivos, cuáles son las ofertas y las propuestas y cómo compite ese país con el resto de los países por darme las mejores condiciones para poder maximizar el retorno sobre la inversión. Pero el más importante de todos es, de poco sirve tener el mejor talento, de poco sirve que me ofrezcan las mejores condiciones y los mejores términos si no tengo estabilidad política, si no tengo claridad en cuanto a las reglas y si no puedo confiar en el sistema legal de resolución de conflictos y judicial de un país. Y ese es uno de los grandes retos que nos enfrentamos en este momento en nuestros países, donde por distintas circunstancias, por distintas situaciones en cada uno de nuestros países, por temas que pueden ser en algunos casos diferentes según los alineamientos políticos, ideológicos, estructurales, etcétera, que puedan tener los partidos y los gobiernos que llegan al poder, claramente hemos visto un nivel de deterioro en cuanto a la claridad de las reglas y el respeto por esas reglas. Acá el mensaje claramente tiene que ser en que los países tenemos que garantizar que las inversiones, tanto locales como exteriores que hacemos, van a estar siempre protegidas por un marco regulatorio a donde a reglas claras todo mundo tiene tranquilidad. Y en eso nuestros países deberían de considerar los conceptos de asegurar que haya normas de estabilidad jurídica, donde indistintamente de los cambios que puedan hacer, un gobierno estableció la regla A y vino el otro gobierno y dice, no, yo ya no respeto la regla A porque ahora quiero establecer la regla B. Bueno, ese tipo de cosas que pueden impactar si son cambios negativos, tenemos que asegurar que existen los mecanismos de protección, de respeto a los derechos adquiridos e inclusive pensar en los conceptos de reglas de estabilidad jurídica para la protección de la inversión. Somos actualmente economías que buscamos el desarrollo, que con nuestros productos, desde luego, se aspira a tener el mejor mercado para su comercialización. Hay actualmente dos grandes potencias en el mundo que están viendo hacia estas regiones y particularmente América Latina. Y estamos hablando de los colosos de la economía mundial, Estados Unidos y China. En este conflicto que hoy se vive, hacia dónde tomamos partidas con países con economía, Estados Unidos ya muy reconocida, China como un gran emergente, ¿cómo debe ser el manejo de nuestros mercados sin entrar en ese choque que curiosamente, doctor Sayagüez, por asuntos de ideología no deja de generar ciertas escaramuzas en la región? ¿Qué recomendaría? Bueno, claramente tema sensible y tema que tiene claramente muchísimas connotaciones políticas. Pero viéndolo estrictamente desde un punto de vista técnico, no desde una perspectiva, digamos, de lo que puede ser una visión más, digamos, influenciada por geopolítica partidaria o ideológica internacional. Claramente hay que reconocer que nuestros países, particularmente la región de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, el caso particular de Honduras, tenemos una afinidad, una cercanía y una dependencia económica tremendamente importante con Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo un promotor primario de la inversión extranjera a nivel global, pero particularmente sigue representando el porcentaje más importante de los inversionistas que vienen a nuestra región, ya sea a establecer centros nuevos de manufactura, operaciones de servicios como los centros de servicios compartidos, las operaciones de manufactura de maquila, a donde claramente por la especialización en la producción y por las diferencias en los costos de mano de obra, somos más atractivos que producir en otros mercados más caros, incluso dentro de la misma Latinoamérica para las empresas multinacionales de Estados Unidos. Y claramente sigue siendo el país con el que tenemos una afinidad cercana muy importante. Eso implica que claramente no podría pensar en un solo gobierno que no considerara
y que no vea como prudente claramente tener las mejores relaciones comerciales, estructurales y de relación diplomática en general con Estados Unidos. Sigue siendo un mercado primario para las exportaciones de la región, pero adicionalmente también tenemos que reconocer de que es un mercado primario en la generación de ingresos, no solo por inversión, sino también por los ingresos adicionales que se generan desde el mercado de Estados Unidos a nuestra región, y en el caso particular, por ejemplo, de Honduras y de otros de nuestros países, particularmente del cono norte de Centroamérica, el tema de las remesas. O sea, tenemos que reconocer que claramente las remesas representan todavía un componente importantísimo dentro de lo que es la contribución del crecimiento de nuestra economía. Si la memoria no me falla, creo que la última proyección que tenían para el próximo año en Honduras, y de nuevo, si la memoria no me está traicionando, son de aproximadamente, creo que era una proyección como de 9 billones, como de 9.2 billones de proyección que están viendo para el cierre del año, de lo que fue el 24, perdón, y creo que eran como 9.5 Sí, proyectados para el próximo sí, año. incluso, doctor Sayagüez, con algunas proyecciones muy, pero muy optimistas por aquello de las políticas de Donald Trump en algunos estados donde radican más de 1.5 millones de hondureños, desde luego dispersos en la Unión Americana. Muchos están vendiendo sus inmuebles, lo que han logrado acumular a lo largo de su vida, y están despachando estos fondos para Honduras, lo que eventualmente podría generarnos un año histórico, incluso, reitero, para muchos que son muy, pero muy optimistas, hasta los 10.000 millones. Sí, pero vea qué complicado eso que acaba usted de decir, y aquí desviándonos un poquito hacia este tema específico. Ese impacto que vamos a recibir si se da por venta de inmuebles, de movilización, de que estás liquidando activos, ¿qué problema sería si eso es por un síntoma de que hay gente que cree que no va a poder seguir teniendo el mismo nivel de contribución con esas remesas? O sea, porque me voy a repatriar o voy a ser forzado a repatriarme si se reduce la cantidad de gente que empieza a llegar, o incluso recordemos que hay propuestas en este momento dando vueltas de incluso establecerle restricciones e impuestos a las remesas que se originan de allá para llegar a nuestros países. Si eso se llega a dar, eso sería lo que llamaríamos el efecto Alcacerce, lo de efervescencia. O sea, tuvimos un crecimiento rápido, ansias total y completamente fuera de la norma o de la normalidad, nos da una gran cantidad de ingreso que nos hace creer después que eso es sostenible, pero inmediatamente se nos cae, volvemos a la realidad y resulta que la realidad es que ya no van a ser 9 billones, sino que va a ser un monto muy inferior, porque hubo deportaciones, hubo repatriación voluntaria, hubo movilización hacia otros países, hubo impuestos o limitaciones a la transferencia de efectivo, etcétera, por cualquiera de estas circunstancias. Y automáticamente entonces, Rosendo, la pregunta es, ¿con qué sustituyen nuestras economías esas remesas con un 2, 3, 4% de crecimiento de la economía, donde con costos podemos absorber lo que tenemos y no estamos ni siquiera satisfaciendo las capacidades para cubrir el desempleo que tenemos ahorita? Bueno, entonces hay que tenerle muchísimo cuidado a esas cifras, ¿verdad? sí, hay mucho cuidado en la región, y estamos prestando mucha atención con frecuencia, doctor Sayagüez, a las políticas arancelarias de la administración Trump, que igual han castigado a todo el mundo. Nosotros no hemos sido la excepción. Hay promedios o porcentajes que van desde un 10% y más allá para ciertos países, como el caso de Nicaragua, que ya sabemos la política de la administración de Daniel Ortega. Ahora, la inquietud que se presenta es, existe un tratado de libre comercio entre la región, incluida República Dominicana, con los Estados Unidos.
hay procesos de revisión que están pendientes y otros que se están ejecutando. ¿Resultará, planteando y viendo las acciones de Trump, mucho más efectivo el contacto directo de los gobiernos para una eventual mejora de las relaciones a todo nivel con los Estados Unidos? Y ya hago una excepción dentro del planteamiento, como lo ha hecho Bukele, como lo ha hecho el presidente Mulino de Panamá con el tema del canal. ¿Es viable un contacto directo o siempre la recomendación de ustedes es realizarlo en bloque por el músculo que puede presentar la región en Washington? Ya, qué interesante y qué complicada pregunta, Rosendo, porque todo lo que creíamos que sabíamos, todo lo que creíamos que eran las reglas típicas de la diplomacia, de la negociación, del comercio internacional, las mismas reglas, ahora que hablábamos de estabilidad en las reglas y de saber y de tener certeza de cómo aplican, se lo resumo así. Si usted nos hubiera preguntado muy probablemente hace un año, si íbamos a estar hablando en este momento de una guerra comercial, yo le hubiera dicho muy probablemente algunos indicios y temas de guerra comercial íbamos a tener. Pero si usted me hubiera preguntado, y va a ser por el tema de la definición específicamente nada más de aranceles, en la forma en la que le hemos vivido en los próximos 6 meses, creo que difícilmente alguien hubiera podido predecir el nivel de cambio tan rápido y con el nivel de volatilidad con el que estamos viviendo. Entonces, cualquier cosa que le diga yo en este momento, creo que es el resultado de básicamente lo que estamos construyendo y aprendiendo mientras vamos avanzando, porque claramente lo que hoy digamos, mañana perfectamente puede cambiar porque hubo un nuevo cambio en la definición de la política de todos los grandes países, porque al final, acá los países pequeños como los nuestros, básicamente lo que hacemos es depender y vivir desafortunadamente del impacto de las decisiones que se toman a otros niveles. Habiendo dicho eso, y desde una perspectiva estrictamente de opinión personal en ese sentido, parecería que la respuesta está en ambas cosas de lo que usted planteaba. ¿A qué me refiero? Parecería ser que en el nuevo modelo de política internacional y el nuevo modelo de diplomacia, claramente sin ser ni remotamente un especialista en diplomacia, lo que las experiencias recientes parecería demostrar es que el gobierno de Estados Unidos está buscando una política de acercamientos y de relaciones cada vez más bilaterales entre los países. Y si usted ve, por ejemplo, cómo se han venido haciendo los anuncios de las reuniones que ha estado teniendo la administración del gobierno de Estados Unidos, han sido en términos generales, tal vez con excepción de la Unión Europea, que en sí mismo ya es un bloque unificado, en el resto de los casos han sido predominantemente relaciones a nivel de los países, relaciones bilaterales y negociaciones también bilaterales. Entonces, eso creo que por ahí nos da una guía y un camino. Y si vemos algunas de las experiencias que han tenido gobiernos como el de El Salvador, como el gobierno de Panamá, incluso como el gobierno de Costa Rica, claramente los acercamientos directamente con la administración, algún tipo de, por lo menos, de creación de canales de comunicación han fomentado. Entonces, definitivamente, yo creo que eso tiene que estar sobre la mesa. Y eso lo complemento también porque las realidades de cada uno de nuestros países ante la disyuntiva de cómo van a impactar estos aranceles, de nuevo, hay temas que son transversales, que van a aplicar exactamente igual, tanto en forma vertical como horizontal, a todas nuestras jurisdicciones, pero hay otros que son bastante particulares. Entonces, pongo un ejemplo, el impacto que van a tener los aranceles para la economía, digamos, de Costa Rica, que ha sido uno de los beneficiarios primarios de la inversión extranjera de Estados Unidos en áreas como la manufactura sofisticada en dispositivos médicos, el impacto sobre aranceles en esa industria tendría un efecto muy grande sobre la economía de Costa Rica,
pero muy probablemente sobre la economía de otras jurisdicciones como Panamá, Honduras, o Guatemala o El Salvador. Muy probabmente tal vez no tendría ese nivel de impacto. Diferente sería, por ejemplo, si se llega a dar una situación donde hay restricciones, aranceles incrementales o barreras arancelarias, por ejemplo, a los textiles, por poner otro ejemplo de producto. Ahí sí claramente la situación para Honduras, para Nicaragua, para El Salvador, podrían verse complicadas en una forma distinta. Entonces, reconociendo las desigualdades entre iguales, porque somos iguales dentro de la existencia de este tratado multilateral que tenemos con Estados Unidos, claramente hay temas que van a requerir de discusiones bilaterales. Habiendo dicho eso, y tal vez aquí de nuevo, creo que tratando de esto, como dicen, estoy tratando de quedar bien con todo el mundo con esta respuesta, pero verdaderamente creo que es lo que da un balance apropiado. Al mismo tiempo, no podemos abandonar el multilateralismo, no podemos abandonar el concepto y lo que usted llamaba el poder o el músculo de lo que como región podríamos ofrecerle a Estados Unidos o cualquier otro socio comercial internacional con el que tengamos que buscar acercamientos. Y ya que de por sí ya existe el instrumento multilateral, así como tendremos que decidir cuáles son los temas puntuales, bilaterales, país a país que tendremos que resolver, obviamente también la posibilidad de poder hacer acercamiento como región, manejando las realidades, las circunstancias y los beneficios de trabajar como un bloque, tampoco se deberían de abandonar. Reitero, ya las reglas de cómo funcionará eso dentro de este nuevo normal, donde las reglas del pasado claramente parece que ya no aplican o no funcionan o se interpretan igual, creo que es algo que iremos aprendiendo sobre el camino todas y todos. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Está con nosotros don Rafael Sayagüez, socio director de Marketplace Centroamérica, con actividades también en la República de Panamá y República Dominicana. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Rafael Sayagüez en nuestro cara a cara de hoy. Bueno, nos habló de la contracción que sufrieron las economías globales durante la pandemia. Fueron años críticos para la humanidad. Poco a poco se han ido reinventando muchos países. Desde luego tenemos economías mucho más desarrolladas y mucho más efectivas post pandemia que las de la región centroamericana. Ahora, ¿qué repercusiones se están teniendo ahora mismo por los conflictos en el mundo? Vivimos con guerras en pleno siglo XXI, conflictos armados en el Próximo Oriente, conflictos armados en la Europa del Este entre Rusia y Ucrania, y me circunscribo ahora a la región. Los riesgos que se generan en nuestras economías por las eventuales acciones de Estados Unidos en un despliegue militar sin precedentes hacia el Caribe, con una visión directa hacia Venezuela, un país con una economía maltrecha, pero con un commodity mundial que todo mundo lo quiere. Hablamos del petróleo, nuestro cara a cara de hoy. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Blue Day Sale. El momento es ahora. Compra con los mejores descuentos del año con Jet Stereo Blue Day Sale. Doctor Sayagüez, con todo esto que estamos viviendo en el mundo, con el protagonismo curioso de Estados Unidos de la administración Trump, quedémonos con lo que ocurre a nivel de América Latina. ¿Qué repercusiones pueden tener nuestras economías más allá de las etapas difíciles que se han superado post pandemia? Bueno, creo que los temas estrictamente geopolíticos y la parte política de lo que está detrás de esto será para otros pensadores de definir. Pero estrictamente desde el punto de vista del impacto que tiene sobre el sector empresarial, sobre la inversión extranjera directa, sobre la inversión doméstica y particularmente la definición de políticas privadas de desarrollo y crecimiento. Claramente vivimos momentos de tremenda volatilidad y tremenda incertidumbre en algunos temas relacionados con lo que está pasando desde la geopolítica. Y claramente
en la agenda de cualquier CEO, de cualquier director general, gerente general de una organización, el tema de la volatilidad y de los cambios tan rápidos, tan violentos que podemos vivir por las circunstancias que ninguno de nosotros controlamos a nivel internacional, tiene que ser algo que esté en la lista prioritaria. ¿Qué es lo que qué significa eso para nuestros países? Significa que eventualmente podrán haber circunstancias, reitero, fuera de nuestro control, que pondrán aún más presión a la que podamos tener a nivel interno, por las afectaciones que se pueden dar en el incremento de precios a nivel de los commodities internacionales, si se empezara a generar escasez en algunos de esos o restricciones, impactos, por ejemplo, que se pueden dar por disrupción de las cadenas de suministro y de abastecimiento, que ya los vivimos, por ejemplo, en las épocas de pandemia y pospandemia por distintas circunstancias, el impacto que puede tener eso en la capacidad de la movilización de talento y de migración, que eso tiene un impacto entonces sobre el crecimiento y el desarrollo de la fuerza laboral en los países. O sea, claramente podemos estar enfrente de múltiples escenarios que podrían llegar a tener un impacto directo sobre nuestro crecimiento y sobre nuestra economía individual y colectiva como región. Para nosotros, ¿eso qué significa? Significa todavía una necesidad de gobiernos muchísimo más disciplinados, buscar mayor control en temas como déficit fiscal, en redefinición del modelo del endeudamiento exterior y sobre todo el del endeudamiento interno, buscar aún más promocionar la inversión extranjera de calidad y que además esté enfocada a la generación de empleo y de empleo además de alto valor y crecimiento para el país, porque al final de cuentas en nuestras economías la generación de empleo es muy probablemente uno de los precursores principales de la capacidad de reactivación económica, de generación de consumo. El consumo genera demanda, genera oferta, demanda inversión, y ahí tenemos el círculo virtuoso del crecimiento. Y adicionalmente, en medio de crisis y en medio de volatilidad, bueno, si nuestros países tienen la capacidad de ofrecer reglas claras, de ofrecer un mercado con una población creciente, con un compromiso por la educación, con un compromiso por la inversión en la infraestructura pública y sobre todo por un compromiso para la reconversión tecnológica de nuestros países como un todo y su población. Bueno, igual seguiremos siendo abatidos porque ninguno de nosotros controla los precios de los commodities, ninguno de nosotros puede controlar los efectos de la volatilidad en las monedas extranjeras, etcétera, pero por lo menos vamos a estar mejor posicionados para los impactos que podamos ver y podremos ver entonces cómo nos convertimos en oportunidades en medio de la crisis. Aquí hay un elemento que lo retomo de la primera parte del diálogo, doctor Rafael Sayagüez, y es los gobiernos responsables. Ahora mismo, si revisamos nuestras economías, estamos con niveles de endeudamiento jamás vistos. Honduras no es la excepción, con unos compromisos con los acreedores internacionales realmente altísimos. Y de pronto aquí, cuando hablamos de responsabilidades, con una participación puntual que debe tener la clase política. Ahora que en nuestros países vienen procesos de cambio, la aspiración al momento de ir a la elección es de un puesto en la administración pública y terminamos engordando los gobiernos. ¿Cómo encontrar equilibrios con una supervisión adecuada de los organismos internacionales? Porque nos prestan, pero lo de la supervisión siempre muchos de ustedes que son los estudiosos lo dejan con una gran interrogante, porque asignan ciertos renglones presupuestarios para inversión. La inversión es sana, si es efectiva, pero aquí hay conceptos de inversión que los hemos distorsionado. ¿Qué pasa entonces con esos procesos, insisto, de supervisión externa? Sí.
Ay, Rosendo, si tuviéramos la respuesta mágica a esa pregunta, creo que usted y yo nos estaríamos ganando un premio, quién sabe a dónde, ¿verdad? Porque hubiéramos solucionado muy probablemente de las crisis y de los problemas y contagios más grandes que tenemos como sociedades. Pero tal vez algunos temas, claramente el tema del endeudamiento de nuestras economías es un tema crítico. Ya era un problema antes de que entráramos a finales del 2019 y que empezáramos el 20, el 21 con la pandemia. Para nadie es un secreto que durante esos 2 años de pandemia se disparó el nivel de endeudamiento y no fue solo de nuestros países, el mundo entero maximizó los niveles de endeudamiento porque no eran momentos para ponerse a estar pensando en temas y en índices y en KPIs macroeconómicos. Eran momentos para ver de dónde y cómo se sacaba lo necesario por un tema de economía de subsistencia para las poblaciones. Obviamente que pudieron haber abusos y otras cosas, obviamente como en estas cosas desafortunadamente siempre se dan, pero la realidad es que hoy estamos siendo víctimas de lo que fueron las circunstancias que obligaron a que se llegaran a dar esos niveles de endeudamiento que tenemos ahora. El tema es, la realidad es lo que es. El tema es cuál es la receta, cuáles son las acciones que desafortunadamente, típicamente nuestros gobiernos tienden a tomar para solucionarlas. Y cuando tenemos un problema de sobreendeudamiento de deuda pública, tanto interna como externa, tenemos adicionalmente déficit fiscal, porque también ese es el otro problema permanente y maximizado que hemos venido viviendo, y sobre todo es una realidad, se cae la economía, se cae el crecimiento, no hay reactivación, se caen los ingresos del Estado, obviamente los gastos siguen creciendo y los ingresos no. Cuando llegamos a eso, el problema es que si los gobiernos llegan con las soluciones tradicionales de, bueno, entonces acá la solución es cobrarle más impuestos a los que siempre de por sí son los únicos que contribuyen, que es un sector muy particular dentro de la economía contributiva, si la solución es más deuda internacional, pero sin hacer un plan verdadero de reducción de costos, del tamaño y del modelo de gobierno y de estructura de gobierno que queremos, en realidad lo único que estamos haciendo es difiriendo y difiriendo lo que eventualmente tarde o temprano va a llegar a ser incontrolable. Y aquí tenemos que incluir además, cuando hablo del tema de las recetas tradicionales, es en lugar de buscar, por ejemplo, cobrarle más a los que ya de por sí son los únicos que contribuyen, uno de los grandes tabúes a veces de nuestras economías que no hablamos de es qué estamos haciendo para solucionar, por ejemplo, el problema de la economía informal en cada uno de nuestros países. O sea, en promedio, en los países de nuestra misma región, no vayamos muy lejos, de Centroamérica, Panamá y Dominicana, las economías informales son entre el 40-45% al 60-65% de la economía total. O sea, si no me equivoco, creo que los números más recientes en Honduras hablaban tanto el Banco Mundial como la Organización Internacional del Trabajo de promedio entre el 60-65% y otros países de por lo menos más de la mitad. Digamos que hay un margen de error grande en eso. O sea, estamos hablando de que hay mínimo la mitad o más de la estructura económica en este momento de nuestros países que por distintas circunstancias está en la informalidad. Entonces, no podemos pretender resolver esto solo tratando de que el 60, 50, 45%, dependiendo de lo que sea, de la economía que hoy contribuye, siga siendo el que absorbe todos los costos, sino que cómo podemos ir transicionando, generando los incentivos, generando la reducción en las barreras, en la burocracia, en el red tape, como se dice en inglés, en las limitaciones que hay por el exceso de burocracia, de tramitología, impuestos impagables, seguridad social impagable, de que hacen que la gente decida mejor opero, genero, pero no contribuyo. Correcto. Hasta que no logremos encontrar la fórmula de alinear todos estos y le entremos incluso a esas partes de las economías que son las más complejas por el impacto obviamente social que eso tiene, va a ser muy difícil
que verdaderamente podamos encontrar una fórmula de reducción. Y el otro tema asociado a eso también es, de nuevo, en lugar de buscar cobrar más y crear más barreras y castigar más a los que producen, el modelo del gobierno debería de ser cómo soy un facilitador para que haya más emprendimientos. Y por emprendimientos no pensemos solo en las grandes compañías o en las compañías ultra sofisticadas y tecnológicas. Emprendimientos son las pequeñas empresas que nacen en el garaje de un hogar o en la cocina de un hogar, que tenemos que reactivar para que haya. Pero así como las reactivamos, las tenemos que poner a contribuir también al desarrollo social, de infraestructura, de educación, etcétera, y el presupuesto nacional del país. Muy bien, el doctor Rafael Sayagüez con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Las empresas de los consorcios más respetados a nivel del mundo en asuntos de finanzas y economía, ¿de qué forma puede colaborar con el impulso al crecimiento de la región centroamericana y de países del Caribe? ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos daría para iniciar ese proceso de emprendimiento que en este mundo cambiante como tal lo debemos tener, doctor? Sí, bueno, la creación de este nuevo marketplace, que es como le llamamos nosotros a la estructura de las subregiones dentro de Latinoamérica, es precisamente una muestra del compromiso que como Deloitte tenemos con la región de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y cada uno de nuestros países, tanto a nivel integrado como región como individuales. El marketplace es básicamente la evolución de un proceso de integración que ya Deloitte había venido desarrollando desde antes del año 2019 y que ha sido ya implementado con muchísimo éxito en la región, donde se integraron a todos los países de Latinoamérica de habla hispana como una sola estructura. Obviamente para garantizar precisamente que podíamos hacer el mejor uso de todo nuestro talento, de nuestros recursos y de nuestro capital para el desarrollo de nuestros mercados y poder atender a nuestros clientes en una forma transparente y transversal en toda la región. Los marketplaces básicamente son la forma en la que nos organizamos para poder servir a ciertos territorios que tienen conexidad tanto geográfica como también por los flujos transaccionales y las relaciones que hay entre las economías y por ende que consideramos que tiene más sentido atenderlos como una estructura unificada. Y entonces, de esa forma, dentro de Latinoamérica tenemos el marketplace del Cono Sur. Después en el centro tenemos el marketplace de andino, de todos los países andinos. Después México, que por su tamaño y por lo que representa esa economía, obviamente dentro de toda Latinoamérica, es un marketplace en sí mismo. Y después, en la más reciente creación es la creación de este marketplace de Centroamérica, que incluye a Honduras, a Panamá y República Dominicana. ¿Y por qué en este momento? Devolviéndonos a la conversación que acabamos de tener. Bueno, pero si hay tanta volatilidad, si hay tanta incertidumbre, si estamos ante tantos conflictos, etcétera, ¿por qué más bien invertir tanto como lo estamos haciendo nosotros con la creación de este marketplace y con la incorporación de tanta gente como la que hemos integrado y contratado en los últimos, sobre todo 3 meses? Y la respuesta es porque estamos apostándole y creemos en el potencial de esta región. Creemos que con todas las limitaciones, con todos los problemas económicos que estamos viviendo, tanto externos como internos, con todos los temas políticos, seguimos siendo un mercado dentro de los mercados emergentes que tenemos la capacidad, si nos especializamos y sabemos a dónde escoger, poder verdaderamente competir en los mercados globalizados con regiones como el sudeste de Asia, con ciertos países de Sudamérica, con el Caribe, con ciertos países del Medio Oriente, donde dentro del mundo de los emergentes tenemos unas capacidades que nos hacen atractivos
con costos de producción y con modelos de desarrollo que cada vez más podrían adecuarse a los nuevos modelos. Y entonces nuestra decisión es invertir para ayudar precisamente a generar las mejores competencias, el mejor talento y sobre todo responder a las necesidades que cada una de las industrias que operan en esta región puedan necesitar. Muy bien. Doctor Sayagüez, le agradezco su tiempo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. El doctor Rafael Sayagüez con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.